Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar esta conferencia magistral que nos va a dar aquí nuestro hermano mapuche, Aucán Huilcaman. Pues ya hace unos años estuvo aquí con nosotros en el proceso constituyente, donde él tuvo conocimiento de la redacción de esta Constitución Política de la Ciudad de México, y dentro de los argumentos que comentaba los constituyentes es que para hacer esta Constitución se tomó en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y comentábamos ayer en el seminario que el sujeto de derecho reconocido en las normas internacionales es el de pueblos indígenas. Y se hace raro que en la Ciudad de México se reconozca a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes, y apenas se incorporó el sujeto de pueblo afro-mexicano. Entonces, en la Constitución de la ciudad hay reconocimiento de estos sujetos, pero lo que nosotros queremos es que en la visita que nos hace aquí el hermano Aucán nos pueda comentar un poco, aunque siempre nos ha hablado de la libre determinación, y apenas se hizo una cumbre, ¿no?, internacional de los pueblos que luchan por la libre determinación o que ejercen la libre determinación, como es el pueblo mapuche. Entonces, no queremos dejar pasar esta oportunidad y esta visita de Aucán, porque con él mantenemos una alianza estratégica desde hace 20 años que entramos en la ONU por primera vez. Tanto Aucán como José Carlos, como Marcial Arias, como Marcos Matías, el mismo Marcelino Díaz de Jesús que está aquí, y otros más compañeros que escogimos luchar por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y hoy aquí Aucán nos va a hablar un poco de esos, en qué consisten esos tratados o parlamentos, ¿no? Y la libre determinación, ayer decía él, son 17 años que dejamos pasar cuando la declaración nos reconoce el derecho a ejercer la libre determinación. ¿Y por qué no lo hemos ejercido, ¿no? La pregunta, ¿no? Entonces, que él nos dé la luz para poder avanzar en ese proceso. Por ejemplo, los compañeros de Oaxaca y de la Sierra ya están avanzados, pues, ¿no?, muy avanzados, o los compañeros de Cherán, Michoacán, o los de Ochuc, o los de Ayutla, los libres, ¿no? Y otros compañeros que están en los mismos compañeros zapatistas, ¿no?, de las comunidades indígenas allá en Chiapas, que están ejerciendo también la autonomía, ¿no? Entonces, queremos dejar el micrófono a Aucán para que nos comente un poco y agradecerle su visita, que siempre es un honor tenerlo aquí, en esta que es su comunidad. Le decimos que es su embajada, y vamos a hacer la visita allá a Temuco, y ahí vamos a tener la embajada Triqui, vamos a tener una bandera, ¿no?, de nosotros allá, ¿no? Adelante, mi estimado Aucán, y bienvenido a tu comunidad. Gracias, Pascual. Efectivamente, ya he venido varias veces a este local, a esta sede, por la relación que hemos cultivado con el movimiento Triqui, pero específicamente no tan solo porque somos pueblos indígenas, sino porque tenemos un tema que es el área común. Y el tema de área común es el derecho a la libre determinación. Ese es el tema que nos permite establecer relaciones, diálogo, intercambio de ideas, de información y de pareceres sobre el tema de la libre determinación. Otros temas, cada cual lo hace a su manera.
Entonces, agradecer, Pascual, y por supuesto, yo me siento muy cómodo hablando con ustedes, con los hermanos Triqui y otras personas, porque al final el titular, el destinatario del derecho a la libre determinación es el pueblo indígena, no son otros sujetos, no es otra institución, no es el Estado. Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. En definitiva, los pueblos indígenas de México, llámese Triqui o con cualquier otro nombre como se autoidentifique, tiene el derecho más alto que disponen los pueblos en el mundo. No hay más derecho más alto que la libre determinación. En definitiva, tiene la herramienta más poderosa para decidir. Y lo que llama la atención, que han sucedido 17 años de ese derecho que está en vigencia, que se ha vuelto a restituir a favor de los pueblos indígenas, y no hay indicio, no hay práctica que dé cuenta de la implementación del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Lo que llama la atención, lo que podría mañana los negacionistas sostener, que para qué más derecho otorgarle o reconocerle a los pueblos indígenas si el derecho que disponen no lo usan. Y ese es un problema serio. Y ese es un problema serio que nos plantea a todos. Y en ese sentido, cuando se adopta el consenso internacional, que es este artículo 3 que cité, y que se repite en el mismo lenguaje en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, prácticamente nosotros los mapuches nos empezamos a preguntar cómo le damos forma orgánica. ¿Cuáles son, por un lado, las cuestiones orgánicas? Por otro lado, ¿cuáles son los actos públicos que tenemos que realizar para que estemos frente a un acto de autodeterminación? En ese sentido, es inmensamente necesario y relevante distinguir cuáles son esos actos propios y característicos de la autodeterminación. No cualquier acto es autodeterminación. Por ejemplo, una ceremonia religiosa puede ser un acto de autodeterminación, pero no tiene relación con el ejercicio hacia la formación de un gobierno. Esa es una distinción que hay que hacer. ¿Qué acto usted está realizando para demostrar que le va a dar forma orgánica y que está manifestando un conjunto de situaciones alrededor del derecho de libre determinación? En ese sentido, nosotros instalamos la Escuela para el Autogobierno Mapuche. Y tengo que compartirle, cuando esa Escuela para el Autogobierno nos permitió hacer un mapeo, sacarnos una radiografía política, una radiografía ideológica, una radiografía institucional del pueblo mapuche, una radiografía sociológica para decir en qué estado estamos para darle forma al derecho de libre determinación. Y tenemos 5 grandes conclusiones que queremos compartir con ustedes, que no pueden ser igual aquí, pero ya se han dado este ejercicio del lado nuestro. En ese sentido, la primera cuestión que nos dimos cuenta que tenemos que disponer, es la voluntad de ese pueblo
y la voluntad parte del acto individual como suma de individuales colectivas para tener individuales para llegar a una voluntad colectiva, para decir, tenemos voluntad ahora para ejercer la autodeterminación. Y ahí hay un gran problema que hemos identificado en este examen que nos hemos hecho. Nos hemos hecho un examen nosotros, no lo que estamos hablando en este seminario latinoamericano en donde estamos hablando del otro y no hablamos de nosotros. Nosotros tenemos que hablar, sino revisarnos nosotros. Y en ese sentido, por ejemplo, nos dimos cuenta que la voluntad del indígena de hoy está comprometida con un partido político. La voluntad del indígena de hoy está comprometido con la voluntad de un partido político de derecha, de izquierda, con una religión, con una secta. Por lo tanto, hoy día el indígena de hoy, llámese triqui, mapuche o de cualquier otro nombre, su voluntad está carcomida. No hay una voluntad nítida, no hay una voluntad calificada que permita decir, sí, yo tomo una decisión de esta manera. Entonces, el primer problema que tiene que resolver para implementar la libre determinación es la voluntad. Si no hay voluntad, no habrá nunca libre determinación. Y aunque esa declaración permanezca en el tiempo. Una segunda cuestión es que necesitamos, o ese pueblo indígena que quiere darle forma a la libre determinación, necesita una dotación o un contingente de personas de ese pueblo con mentalidad y capacidad de gobernante. No el simple votante, no como el barra brava de un partido político, sino necesita disponer de una dotación, sean unos cientos o sean miles, con mentalidad y capacidad de gobernante, mentalidad y capacidad. Y no lamentaciones de las cuestiones. Eso hay que despojarse de las lamentaciones. Entonces, la mentalidad y capacidad de gobernante para decir, aquí estamos los gobernantes. Esto vamos a ser los gobernantes. En una tercera cuestión se refiere a que ese pueblo indígena tiene que definir qué sistema de gobierno pretende instaurar. ¿Qué sistema de gobierno? ¿El sistema tradicional, previo a la era colonial? ¿Sistema tradicional, era republicana? ¿O un sistema de gobierno, llámese, clásico? O la tercera opción es una mezcla desde lo tradicional a lo clásico. O sea, el pueblo indígena tiene tres opciones. Sí, lo importante que hay que tener en cuenta para el sistema de gobierno es que ese gobierno que se va a instalar debe ser eficaz. Y eficaz no para resolverle el problema cotidiano a cada individuo indígena de ese pueblo, sino eficaz para entrar al mundo multilateral. Al mundo multilateral, en definitiva, al mundo de las Naciones Unidas y al mundo de la Organización de Estado Americano, y sentarse en igualdad de condiciones bajo el principio de autodeterminación. Eso plantea la eficacia del sistema de gobierno. Y una cuarta cuestión que se necesita es en relación a elaborar y adoptar un estatuto que describa el sistema de gobierno que usted quiere instaurar, en donde ahí describa todas las facultades, el mandato institucional de ese gobierno indígena. Y ahí se establezca también
la forma de relación con el Estado en donde está ese pueblo indígena. Formas de relación, de esta manera nos vamos a relacionar. Entonces el estatuto, no importa las páginas que tenga, que cualquier persona que hoy día en su sano juicio tenga comprensión de la lectura, al leer solo el estatuto dirá, ah, ese es el sistema de gobierno que están instaurando el pueblo triqui, el pueblo mapuche u otro pueblo. Esa es la cuarta condición. Y la quinta condición es que necesitamos un modelo económico. Entonces, el modelo económico es determinante también para distinguir qué modelo económico va a usar, va a utilizar, se va a fundar ese gobierno al momento de que se constituya propiamente como tal. Nuestra experiencia nos dice que una vez que tengamos estas 5 cuestiones previas y elementales, son cuestiones previas y elementales, podemos decir, hoy formamos un gobierno al amparo del derecho internacional y específicamente en el artículo que está en la Constitución de aquí de la Ciudad de México. Pero mientras no tengan eso, seguirán lamentándose, hablando de otra y un montón de situaciones difusas y confusas. Por lo tanto, al menos el movimiento por la libre determinación mapuche, del cual yo soy parte, el Consejo de Todas las Tierras, una organización que tiene 30 años de vida en Chile, yo soy parte. Estos 2 movimientos se han propuesto analizar, revisar todas estas cuestiones que estoy aquí exponiendo. Por tanto, hemos realizado algunos actos de autodeterminación. Por ejemplo, esta bandera que ustedes ven aquí, esta bandera la adoptamos en 1992 como el primer acto de autodeterminación. El segundo acto de autodeterminación que vamos a constituir es la formación de un gobierno mapuche. Nosotros estamos trabajando luego de estas 5 condiciones previas y elementales, formar un gobierno propiamente tal, con todas las consecuencias políticas, jurídicas y administrativas e internacional, porque el derecho de libre determinación no establece ningún tipo de restricción. Y entendido que no tiene ningún tipo de restricción, entonces vamos a constituir ese gobierno. Cuando tengamos entonces la voluntad colectiva de ese pueblo, del pueblo mapuche o de ese pueblo, y cuando tengamos una dotación o un contingente mapuche o de ese pueblo determinado con mentalidad y capacidad gobernante. En definitiva, no para ir a ensayar un sistema de gobierno, sino decir, aquí estamos los gobernantes, nos hemos preparado para ser gobernantes. Si usted me preguntaran a mí, ¿usted está preparado para ser gobernante? Yo digo, claro que sí. Yo me he preparado para ser gobernante de ese gobierno mapuche, al amparo del artículo 3, al amparo del derecho internacional. Entonces ustedes un día van a recibir la noticia que en el sur se ha formado un gobierno mapuche. Y yo le decía a Pascual que sin duda van a producirse contradicciones de todo tipo. Y, por ejemplo, estas cuestiones diplomáticas multilaterales. Diplomáticas multilaterales. Un acto, por ejemplo, que vamos a realizar inmediatamente es que si el gobierno mapuche lo formamos en el mes de mayo de cualquier año, la primera semana del mes de junio, la Organización de Estado Americano, la OEA, realiza la Asamblea General
de ese organismo. Por lo tanto, el gobierno mapuche enviará a su canciller para ir a esa asamblea general para decir: hemos formado un gobierno en el sur y venimos a pedir su reconocimiento formal. Ese va a ser el procedimiento. Y como la declaración de la Organización de Estado Americano reconoce la libre determinación, entonces no nos podría decir que no es posible ahora. Entonces, esa es una manera práctica. Claro. Por eso yo creo que a raíz del colonialismo, de la domesticación que hemos sufrido como pueblo, nos encontramos casi en una situación atávica que nos impide actuar teniendo esa herramienta de la más poderosa, que es la libre determinación, que es el derecho más alto que disponen hoy día los pueblos en el mundo. No hay derecho más alto que eso. Entonces, prácticamente, ese es el paso que vamos a dar. Pero también, yo le decía a Pascual, hace 5 años atrás aquí, en esta misma sala, lo que debemos hacer es que instauremos la embajada mapuche en el territorio triqui, en el territorio de cada pueblo indígena, aunque el Estado se oponga, pero no nos puede impedir instaurar una embajada en el marco de las relaciones multilaterales. Y el problema del indígena de hoy es que muchas prácticas se las deja al colonizador, al domesticador, y no asume que dispone de esa herramienta. Y ese es el gran problema nuestro del indígena de hoy. Entonces, prácticamente, la libre determinación es un desafío práctico. Lo que hay que hacer es distinguir, diseñar un procedimiento para que sea reconocido e implementado de la forma como cualquier gobierno en el mundo. 2 cuestiones más. Por ejemplo, algunos se preguntan ya, pero ¿cuánto representa ese gobierno? Ningún gobierno en el mundo se ha constituido por mayoría. Si alguien me dice que algún gobierno del mundo se ha constituido por mayoría, eso no es verdad. Todos los gobiernos del mundo, los gobiernos estatales, llamados hoy día gobiernos latinoamericanos, se han constituido con 20 o 50 personas. Por ejemplo, en Chile hubieron 23 personas que formaron el Estado chileno y nos tiene jodido hasta el día de hoy. Y aquí en México no sé cuántos serían, que no fueron la multitud ni la mayoría. Entonces, prácticamente entendido así, lo importante que hay que tener en cuenta, que es legítimo y es necesario. Si es legítimo y necesario, hay que avanzar. Porque yo no puedo pedirle al desinformado que me tenga que informar cómo actuar. Entonces tenemos que actuar los indígenas informados, los que estamos al tanto de este derecho, los que entendemos sus consecuencias de manera práctica, política, jurídica y multilateral, tiene de una manera concreta. Por ejemplo, cuando adoptamos la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, conversamos con varios relatores. ¿Cuál va a ser la manera práctica? ¿Cómo se va a comportar las Naciones Unidas cuando un pueblo indígena forme un gobierno? ¿Va a ir como ONG? ¿Va a ir como observador? ¿O va a tener un asiento exactamente como cualquier gobierno en el mundo? Y eso fue una discusión. Los asientos están en la Asamblea General de Naciones Unidas. El problema es que los indígenas no lo ocupan porque la situación de colonialismo y domesticación lo tienen en un contexto atávico que no le permite, está casi encadenado al pasado, a la relación colonial, y están pensando solamente en lo que se conoce, que es el Estado en toda su forma y actuaciones. Entonces, prácticamente, son cuestiones que tenemos que conversar, que van más allá
de un seminario del cual estamos participando, interesante, pero no suficiente si no hacemos este y otro tipo de reflexión. Un asunto que me ha pedido Pascual hablar también sobre los parlamentos y tratados, pero una situación más propia de los mapuches, que no va a tener impacto aquí en el continente. Solamente los pueblos y naciones que han celebrado tratado en el pasado, y esos son los que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, como son los Lakota, Chochones, los Onondagas, y los que están bajo la jurisdicción del Estado canadiense, como son los Creek y los Inuit de Groenlandia y los Mapuche en el sur. Desde México al sur no existe precedente similares a lo que tiene el pueblo mapuche, de tener tratados que establecían marcos de relaciones con el sistema colonial hispano y marcos de relación con el Estado chileno. El próximo año se cumple 2 siglos del último tratado que celebró el pueblo mapuche con el Estado chileno, que se conoce como el Tratado de Tapigüe. Y le estamos pidiendo al actual gobierno una cuestión solamente: que formemos una comisión paritaria, el Estado y el pueblo mapuche, para ver cómo implementamos los tratados o parlamentos. Y con seguridad no va a ser fácil. Y como no va a ser fácil, y como los tratados están reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas y en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la Declaración Americana hay un paso progresivo que dice que cuando las partes no están de acuerdo pueden recurrir a los órganos jurisdiccionales. Hace el día 19, 20 y 21 en Temuco, territorio mapuche, celebramos la cumbre internacional y estamos definiendo demandar a Estados Unidos, a Canadá y al Estado de Chile para que cumpla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el asunto de los tratados. Pero esa es una cosa particular. Lo importante, que también es un acto de autodeterminación, está relacionada con la autodeterminación, pero no resuelve los derechos políticos que establece la autodeterminación. Cuando dice los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y determinan libremente su condición política. ¿Y qué es libremente su condición política? En definitiva, establecer su propia forma de proceder, su propia reglamentación, y que sea un estatuto o una constitución política. A mí me ha preocupado, por ejemplo, más que preocupado, rectifico la palabra preocupado, me ha inquietado que desde el 2017 estén reconocidos los pueblos indígenas en la Constitución aquí del ex-DF, ahora Estado, y se reconoce la libre determinación. Pueden suceder 2 cuestiones, como lo que ya está sucediendo y lo que sucedió en Chile. Es que el Estado tome decisión sobre la libre determinación en vista que ustedes no lo hicieron, el Estado va a tomar la acción. Y ahí, entonces, ustedes volverán a lamentarse. Y alguien le dirá, pero te has lamentado 500 años, 200 años republicano, y ahora sigue con la misma. Es un problema tuyo, no es el problema del Estado. ¿Ya? Y ese es un problema que nos invita a hacer. Y es por eso yo quiero hablar con ustedes, cómo darle forma orgánica, política y administrativa el asunto de la libre determinación aquí, en esta ciudad. Y poner todo lo que pueda hacer a mi alcance, ayudar para que eso suceda. Entonces, creo que ustedes tienen la oportunidad. Yo revisé, porque me lo compartieron ahí en el seminario latinoamericano, me compartieron el texto que se está proponiendo para el reconocimiento constitucional de manera global en todos los estados. Al final termina siendo una simple autonomía que tiene cualquier municipio, como el de Ginebra, el de París, como
cualquiera de Chile y de la propia ciudad aquí. No es más que eso. No tiene nada que ver con la libre determinación. Parte anunciando la libre determinación, pero termina dándole forma a la autonomía, que es otra cosa. Y eso sucedió en el proceso constituyente chileno. Y digo chileno porque los mapuches consideramos a los chilenos nuestros vecinos. Son nuestros vecinos, porque ellos no son mapuches, ni yo soy chileno. Entonces son nuestros vecinos. Solamente no son buenos vecinos, y ahí tenemos el problema. Y el Papa. Y el Papa también es nuestro vecino. El Papa Francisco Bergoglio. El Papa Francisco es nuestro vecino, porque él tampoco es mapuche y nosotros tampoco somos argentinos. Entonces, así que es nuestro vecino. Entonces, ¿qué sucede? Miren ese proceso constituyente que ustedes vieron en el primero, en donde hubieron 17 escaños reservados. Y a veces uno dice, da lo mismo que hayan 20 o 50 indígenas. Y en ese sentido, Antonio Gramsci decía una frase bien clave para entender a los indígenas de hoy. Decía, todos son indígenas. La gran diferencia es que desde dónde tú piensas y de dónde tú actúas. Exacto. Desde dónde tú piensas y de dónde tú actúas. Teniendo 17 escaños reservados los pueblos indígenas en Chile en un proceso constituyente, establecían de que la autodeterminación lo definía el Congreso, el Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores. En definitiva, arrancaban el derecho de libre determinación al pueblo mapuche y se lo entregaban al sujeto Estado. Y eso con indígenas. Y eso uno, a cualquier persona, y yo como Aucán Wilcamán no participé en los escaños reservados porque tenía la experiencia de Colombia. En Colombia hay 30 años de escaños reservados y me pregunté, si en 30 años no ha sido útil ni eficaz esa figura de escaños reservados, ¿qué certeza hay de que en Chile ahora va a ser bueno? La historia nos tiene que enseñar, y ahí el problema que a veces los indígenas actuamos entusiasmadamente, de corazón, pero no previamente reflexionar y entender nuestra propia situación. Y ahí es el problema que nos lleva al entusiasmo para actuar y no llegamos en donde estamos. Entonces, prácticamente, por eso yo me opuse. ¿Y cómo me opuse? Siendo una constitución elaborada popularmente, no dije no votar, no voy a consentir. Habiendo incluso una presidenta de origen mapuche. Y me opuse porque en definitiva arrancaba el derecho a libre determinación, se lo entregaba al Estado, al Parlamento, en donde no hay mapuche. Y por otro lado, sepultaban. Una segunda cuestión, para no hablar mucho de esa constitución. Sepultaban el crimen de genocidio que cometió el Estado chileno en 1860 al 1881, el crimen de genocidio. ¿Y qué decía la constitución? De ahora en adelante no habrá más genocidio con los pueblos indígenas. O sea, lo que ya pasó, borrón y cuenta nueva. Qué terrible, con indígena a la cabeza. Por lo tanto, entonces, eso puede suceder aquí en esta ciudad en un momento de que el Estado tome la iniciativa y ustedes sean los invitados y siendo los titulares, siendo ustedes los poseedores de ese derecho, terminan siendo invitados como los parientes pobres de un proceso que a ustedes les asiste. Entonces, en ese sentido, yo diría, ustedes están más interpelados que los mapuches en el sur, porque ustedes tienen la libre determinación en la Constitución aquí del DF. Los mapuches estamos negados constitucionalmente. Incluso si ustedes me preguntaran, ¿usted quiere el reconocimiento constitucional? Yo le diría que no, porque el negacionismo en que estamos nos da lugar para pasar hacia adelante a la ofensiva. O sea, yo tengo que ahora, no es lo mejor que decir, el negacionismo me da la oportunidad política para actuar
en el marco de la libre determinación, porque si nos han negado, por eso escribí un libro, dice, mire, un libro que escribí en ese proceso constituyente que no participé, no quise participar por lo que señalé, le llamé 2 siglos de negacionismo a un colonialismo constitucional. En definitiva, nos mantuvieron 2 siglos negados y ahora nos llevan a un colonialismo constitucional. Y a veces los indígenas ingenuamente, por falta de diálogo entre nosotros, no de entendimiento, de diálogo, de intercambio de pareceres, de reflexión, de análisis, de radiografías de la que ya señalé, prácticamente luchamos para que haya simples reconocimientos formales, y dejando subordinado o estableciendo nuevas y modernas formas de colonialismo. Y los procesos constituyentes en América Latina y el Caribe son nuevos y modernos procesos de colonialismo constitucional. Y México es la cuna del colonialismo. Sino, cuando se forma la Organización de Estado Americano, ¿qué es lo que se formó? El Instituto Indigenista Interamericano, para integrar a los indios a los estados que se habían formado cuando se forma la OEA. Y ahí basta con revisar la acta constitutiva del Instituto Indigenista Interamericano para decir cuál era la finalidad. Y lo dirigieron en todo el periodo los mexicanos, por lo tanto lo que le llaman el indigenismo. Ahora no hay indigenismo tan abierto. Hoy día hay colonialismo constitucional y ustedes se exponen a distintas formas del colonialismo constitucional. Y esa propuesta que nos entregaron allí en el seminario latinoamericano del cual estoy participando, la sola lectura, yo digo, este es un colonialismo puro, pero no hay reflexión, análisis de las consecuencias que eso tiene. Y en definitiva lo que estamos permitiendo, dejar amarrado, atada a las futuras generaciones indígenas. Y ahí tenemos responsabilidad. Por eso entonces creo que ustedes aquí, con el reconocimiento del derecho a la libre determinación que tiene el DF, le da una oportunidad política para dialogar entre ustedes. ¿Y cuál es la manera? Por eso yo decía, no cualquier acto es autodeterminación. Y para que sea autodeterminación hay que cumplir con algunos requisitos previos. No solamente las 5 cuestiones que señalé, que es la voluntad, que es la dotación de indígena con mentalidad y capacidad gobernante, que el estatuto. No solo eso, eso es análisis, es entendimiento. Lo que necesitamos es que ustedes un día se reúnan y digan, hoy nos reunimos, nos autoconvocamos para darle forma orgánica al derecho de libre determinación que está en la Constitución política. Y aquí estamos para empezar a trabajar y darle un carácter orgánico y eso quede sea un acto, no un acto privado, sino un acto público, porque todos los actos de autodeterminación tienen que ser actos públicos. Y en ese sentido pueden ser 1 centenar o 2 centenares de indígenas que se reúnan en esta sala o en otra y digan, hoy comenzamos a darle forma orgánica a el derecho de libre determinación que está en la Constitución aquí. Con eso ustedes complican a todos políticamente. Y eso es un asunto de voluntad. Claro, si alguien dice, pero ahí mi amigo el gobernador se va a enojar si voy a esa reunión, si va a decir el otro, mi amigo el alcalde se va a enojar, y que mi pastor se va a enojar, y que el obispo se va a enojar, evidentemente que no hay voluntad. El obispo. Y ahí entonces ustedes pasarán un buen rato, y hoy día a mí me llamaba la atención en la conversación que tuvimos ahí, decían que en 3 años más se cumple 20 años de la vigencia de la declaración. Y eso nos debe preocupar a nosotros, nos debe invitar. ¿Cuándo entonces partimos? ¿Cuándo comenzamos este proceso? Los mapuches ya comenzamos. Estamos redactando
y terminando la redacción de la constitución política mapuche de ese gobierno. Y eso, si ustedes en un momento me lo piden, lo podemos compartir, porque es la única manera que podemos contribuir. Y en ese sentido yo le decía a Pascual hace 5 años atrás, tenemos que establecer relaciones bajo el principio, relación de cooperación. Yo no te... Pascual, no me diga más que tú solidarizas con los mapuches porque es un concepto viejo, lejano. Usa el concepto de cooperación bajo el principio de autodeterminación. Debiéramos establecer acuerdo de cooperación bajo el principio de autodeterminación. Eso me parece, entonces, lo que le sucede a ustedes nos sucede a nosotros. Pero yo no quiero solidaridad, yo quiero entenderme en un marco de cooperación y entendimiento con ustedes bajo el principio de la autodeterminación. Son cuestiones elementales y claves que cambian la lógica, cambia de la lógica que solidarizamos con este pueblo y con este otro, que son consignas, pero no tiene un sentido práctico. Y es por eso entonces, yo le he dicho a Pascual, mira, tú, como sea, vas a tener que aceptar la primera embajada mapuche en el territorio de Triqui al momento en que formemos ese gobierno. Eso, chingo. Y si mañana otro pueblo forma un gobierno, nuestro territorio está dispuesto a recibir el embajador o la nominación que se le asigne a esa figura institucional porque se ha hecho bajo el derecho de libre determinación. Eso es cambiar las reglas del juego. Eso es actuar entre nosotros y no estar esperando cuando el Estado se reúne para que le llevemos un montón de peticiones y de reclamos y lamentaciones penosas y que de lo cual conocemos y que se repiten en una y otra reunión. Entonces, yo no quiero compartir lamentaciones con ustedes, a pesar de que, por ejemplo, el territorio mapuche en este momento está militarizado. Así es. Ya lleva 2 años y medio que se decretó un estado de excepción constitucional y hay militar en todo el territorio mapuche. Pero ¿qué explica eso? Que la única manera para que el Estado chileno pueda gobernar y estar presente en el territorio mapuche lo tiene que hacer con la fuerza y la violencia. Entonces no es legítimo en nuestro territorio. No es legítimo. Y es por eso que el conflicto está tan serio allí, porque por eso decimos chileno, nuestro vecino, y ahí tenemos toda esa discusión. Y en ese sentido, nosotros podemos contribuir para, a la hora que ustedes se autoconvoquen, no lo convoque tal institución pública o privada, sino se autoconvoquen aquí y digan, hoy nos reunimos para comenzar a darle forma orgánica al derecho a la libre determinación y para discutir todas y cada una de las cuestiones que implica el derecho de libre determinación que ya está en la Constitución. Porque no me gustaría venir en 5 años más y decir estamos exactamente lo mismo y escuchar lamentaciones. Yo no voy a venir de tan lejos a escuchar lamentaciones penosas de nuestra situación, porque esa ya la conocemos. Vivieron nuestros abuelos, vivieron nuestros padres. Nosotros no solo tenemos responsabilidad, tenemos en nuestras manos el derecho a libre determinación. Entonces ese es el desafío de los pueblos indígenas que están hoy día bajo la jurisdicción del Estado de México o bajo cualquier situación en que se encuentren. Eso, gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas a hermano mapuche. A ver, René, fuerte y claro, por favor. Se alcanza. Aguas. Sí, muy bien. O pásate para de aquel lado. ¿Para qué? Sí. Buenas noches, compañero. Se me dio el nombre. Araucano. Pues,
La domesticación indígena pues ya tiene muchos siglos en nuestros pueblos. Este proceso en el cual nuestro país, en diferentes regiones del país, ha habido intentos de autodeterminación y todavía en algunas zonas, desde mi punto de vista, tenemos autodeterminación porque tenemos que no dependemos del Estado en algunas regiones. Eso es una realidad. Lo que se puede ver en las ciudades no es lo mismo que hay en ciertas regiones que todavía conservamos y que no dependemos del Estado. Lo que usted menciona, que buscar el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, no sería una contradicción con respecto al planteamiento que hace de que el indígena domesticado. El Estado de la Organización de Estados Americanos ha sido una organización que pues depende de Estados Unidos y ha de alguna manera legitimado los golpes de Estados en América Latina. Entonces esa sería mi pregunta. ¿Contestamos de inmediato? Una vez para que no se te mantenga, olvide. se mantenga el ambiente. A ver, la autodeterminación, y ahí hay que discutirla. Previamente, si queremos que tenga un carácter hacia la multilateralidad o lo queremos también internamente. Y eso es un tema que hay que discutir cada cual. Y, por ejemplo, yo algo sé de los zapatistas, ahí hay una autonomía interna, que no necesita interlocutar con el otro. Y la pregunta es, ¿los indígenas necesitan solamente actuar interna y comunitariamente o tienen también el derecho, tal como lo establece el artículo 3, y siendo una norma de derecho internacional, para actuar en el mundo multilateral? Porque en definitiva, yo estoy de acuerdo con usted de que con declaración, sin declaración, el pueblo indígena puede ejercer la libre determinación. Pero una cuestión previa, mire, va a tener en cuenta como criterio general e histórico. Criterio general e histórico. La libre determinación, tal como está en el artículo 3, hasta nos representa mayor novedad. Porque en definitiva, la libre determinación los pueblos indígenas lo ejercieron previo a la llegada de los colonizadores. Y eso lo sostuvimos en el debate con los gobiernos del mundo, para llegar a ese punto. Porque yo fui parte de ese artículo 3. O sea, no te estoy pidiendo que tú me otorgues el derecho de libre determinación. Ese derecho se ejerció. Y lo que hizo el sistema colonial lo anuló. Y lo que hizo el Estado Nacional lo anuló, lo conculcó. Por lo tanto, lo que se ha hecho en la norma jurídica es restablecer el derecho a la libre determinación. Eso para entender, para no decir que, el Estado le está dando a usted. No. Y eso fue parte de la discusión. Ya. A partir de ahí, como hoy día usted tiene que decidir si ejerce e implementa la libre determinación al amparo del derecho a la libre determinación, al amparo del derecho internacional, o lo hace desconociendo eso, también lo puede hacer. Entonces ese es un tema propio del pueblo. No está supeditado para decir, no, si tiene que guiarse estrictamente por el artículo 3 y no más allá. No es así. Por lo tanto, si usted tiene, el derecho ya está. El derecho es universal. El punto depende de usted si lo quiere hacer al amparo del derecho internacional, lo que le ofrece la oportunidad de actuar en el mundo multilateral. Lo que no lo o sea, ahí tenemos ejemplo también. A Cuba, por ejemplo, en la OEA lo expulsaron, pero Nicaragua se retiró. Entonces tampoco es obligatorio. Es una manera para actuar en el mundo de la multilateralidad. No es que usted quede supeditado a la institución estatal internacional, sino si también usted considera no participa de ella. Entonces, ese es el sentido de la libre determinación. Por eso,
La libre determinación se puede ejercer al margen del Estado, al interior del Estado o en cooperación con el Estado. Hay varias maneras. Ahora, hacia el exterior, en donde usted tiene que definir si usted quiere tener un asiento para demostrar la libre determinación, para votar, cuestión importante, porque el derecho internacional, lamentablemente, hoy día lo hacen los Estados, a mí no me parece, pero así es la realidad, y prácticamente si eso ayuda a restituir práctica y forma de gobernanza indígena que tuvieron antes, no lo veo como una gran contradicción hasta cuando usted vea que sus intereses y sus derechos se vean afectados y usted toma la decisión bajo el principio de autodeterminación de retirarse también si lo quiere. No queda supeditado, no queda amarrado. A ver, ¿qué más? A ver, Guillermo y luego Juan. ¿También a ti? Marcelino. Bueno, luego va Marcelino. Adelante, Memo. Yo soy purépecha, Guillermo Alejo, a sus órdenes. Dentro de los elementos que usted menciona para hacer realidad una autodeterminación de un pueblo, todos son como válidos, ¿no? Reconocidos, pero creo que dentro de la experiencia de las autonomías que se están formando en la meseta purépecha en Michoacán, hay una parte que se le reconoce como la ideológica. O sea, si bien los caracoles tuvieron sus propios elementos para configurar su autonomía, hay también una cierta literatura que tiene bondades para dar fuerza, dar elementos en cómo el pueblo purépecha puede concebir su autonomía, ¿no? En México, a lo mejor, es mucha literatura que se ha formado son, digamos, de este grupo orgánico de los de la comunalidad, ¿no? Que te dan elementos de... No es que la comunalidad se traspase a Michoacán, si bien los ideólogos de esa literatura son oaxaqueños, un contexto particular, pero si hay elementos que dices, si se tiene la lengua, sí, si se tiene un territorio, sí, si se tiene la fiesta, sí, va, es como una mezcolanza dentro de un contexto de muchos contextos llevados y que ahí se pueda llevar esa autonomía, ¿no? Pero aquí la cuestión es, yo creo que lo que ha estado faltando ya en estas autonomías recién conformadas de Michoacán es una continuidad. ¿Cómo haces escuela para que esa autodeterminación que ya está, si bien pactada con el gobierno, pero que antes ni eso se tenía, cómo haces que esto siga, ¿no? ¿Cómo haces escuela? Ese sería como un interrogante cuando ya tienes ciertas bases para llevar a cabo la autodeterminación. Esa es una. Lo otro es cómo concebir una autodeterminación en una ciudad tan grande, con tantas identidades. Yo creo que aquí convergemos aproximadamente unas 50 culturas de aquí de México, y que entre tanta separación, entre tanta cultura de la ciudad, pues a lo mejor es complicado llevar ese proceso, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. No me ves. Sin duda es el hecho de que, por eso a mí me llamó mucho la atención que se reconociera aquí en la ciudad 3 sujetos, 3 grupos. Y ahí está el desafío. O sea, habría que ver, eso es un reconocimiento de la autodeterminación a sabienda que no van a ejercer nunca la libre determinación. Pudo haber sido. Por ejemplo, si usted me dijera, ¿hay pueblos indígenas que no van a ejercer la libre determinación? Hay, posiblemente
cientos de pueblos que no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque quizá numéricamente son pocos, han sido diezmados por distintas razones, que ya de elementos culturales que los unan ya no están vigentes. Hay varias razones que le impiden, no van a poder ejercer nunca la libre determinación. En Chile, por ejemplo, si tuviera que decir, todos los pueblos indígenas, la ley chilena reconoce 8 pueblos indígenas. De los 8 pueblos indígenas yo tengo que decir, 2 pueden ejercer la libre determinación, 1 claramente, el otro relativamente y los otros 6 jamás lo van a poder ejercer, para ser también realista, por la cuestión numérica, por todo lo que ya señalé. En ese sentido, aquí quizá habría que hacer un esfuerzo de abrir un debate. ¿Qué consecuencia tendría aquí eso? ¿Qué consecuencia tendría? ¿Qué consecuencia política? ¿Qué consecuencia administrativa? ¿Qué consecuencia jurídica? ¿Qué consecuencia normativa tendría a la hora de darle forma en vista que aquí se reconoció en la ciudad? Sería un buen ejercicio. Lo peor sería ni siquiera hablarlo. Y hasta el momento no se ha hablado. Yo creo que el desafío de ustedes es hablarlo. Y ahí yo me adhiero también a esa conversación. Yo digo, vengo y escucho y puedo ayudar en lo que esté a mi alcance porque tengo que entender varias situaciones para ayudar, pero es importante hablarlo. Lo peor sería que ya nos pase 17 años como pasó la declaración y aquí sea lo mismo. Entonces, por ejemplo, mire, un elemento que nos permitió esto llegar entre la autodeterminación en un momento. Algunos pueblos indígenas querían que la Declaración de Naciones Unidas dijera que los pueblos indígenas tienen derecho a la independencia. Y si usted me preguntara a mí, yo diría en términos general sí, pero también tengo mi duda. ¿Por qué? Porque quizá hay pueblos indígenas, aunque se les reconozca la independencia y si no tienen la voluntad ni la capacidad orgánica, no lo van a hacer. Entonces mejor no usemos el concepto del derecho a la independencia y mejor usemos el derecho de autodeterminación, que es un concepto más político. Ya mire para la reflexión que hubieron. Y quizás es necesario también aquí, ya que está en la Constitución aquí de la ciudad, hacer ese ejercicio de las consecuencias que eso tendría. ¿Ya? Porque algunos aquí, yo he escuchado en estos días de que hay autonomías locales. Sí, pero ¿es lo que el Estado te ha concedido o el Estado te ha respetado? Pero ¿es esa la autonomía? ¿Esa autodeterminación? Ese es un tipo de relación casi colonial, pero no está muy cerca de la autonomía propiamente tal. Porque también un municipio tiene autonomía del gobierno central de México, tiene autonomía y hace muchas cosas sin preguntarle. ¿Ya? Y también, entonces, si la situación es similar, entonces usted está hablando de la autonomía doméstica al interior del Estado. Y la libre determinación va más allá de ese punto. Y ese es lo que nos debe nos debe invitar a entender hasta dónde llega ese concepto. Cómo se estira el elástico, hasta dónde llega. ¿Ya? Y quizá aquí el hecho de reconocer la autodeterminación en el área urbana, llamemos así, es un desafío inmenso, interesante, que permite ver qué es, pero también quizá puede ser que digan la autonomía la tienen aquí en la ciudad y no los pueblos, la autodeterminación aquí y no donde viven. Un ejemplo, 2 ejemplos. 2 ejemplos para entender esto. Por ejemplo, la Constitución Plurinacional del Ecuador reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía y le llama pueblo no contactado. O sea, como no sabe dónde están, ni cuántos son, ni cómo viven, haga lo que quiera, para allá. Y el que vive en Quito, Guayaquil, es ciudadano ecuatoriano. Miren los juegos. Por eso hay que tener estas cosas. Cuando uno tiene en cuenta esas cosas, dice, sí, hay que... Pero interesante, ustedes están interpelados todos los días cómo le dan forma a este asunto de la autodeterminación.
Eso. A ver, Juan Enrique. Buenas noches a todas y todos. Juan Bobadilla, Purépecha, también de la región del Agua. Hay una cuestión con la relación que hay de los pueblos con el Estado. En el caso de nosotros como Purépechas, como bien decía el compañero, hay ya consejos autónomos, sí, políticamente, y están tratando de ejercer la libre determinación, pero existe una situación en la cuestión territorial. Sí, el Estado está reconociéndonos, pero hay leyes que no permiten actuar sobre los territorios, como la ley de aguas, la ley minera, que a pesar de que se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, no podemos explotar ciertos recursos naturales, y si hay algún beneficio de minerales en los territorios indígenas, el Estado podría hacer uso de ellos. Entonces queda solamente en papel y estamos viviendo en realidad todavía el colonialismo, a pesar de que en la Constitución esté escrito que existe ese derecho. Pero bien, justo es esa parte que se ha buscado como parte de las comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, buscar esos enlaces. Se ha trabajado con comunidades mayas, se ha trabajado asesorando incluso a comunidades otomís de ahí mismo del estado de Michoacán, para que logren tener sus consejos de gobierno y tengan la libre determinación ejerciéndola. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, ahora que viene un ejercicio de elecciones, mi comunidad decidió en asamblea no instalar casillas electorales, porque es mantener una forma y una estructura colonial, que es la de los partidos políticos, y no mantener nuestras estructuras de gobierno autónomo. Entonces ahí viene esa contradicción, ¿no? También viene una lucha ideológica al interior de las comunidades, de las personas que percibían un beneficio de los partidos políticos y las personas que no estaban dentro de esa estructura partidista. Ahora la comunidad Jarácuaro, en 2 años de autogobierno, ha avanzado más de 10, lo que no se avanzó en una década, en solo un año, con tener un consejo y que la comunidad decida en qué se ejercita el recurso. Ahora hay una traba que el mismo Estado está poniéndonos. Hay una controversia constitucional que el alcalde del municipio de Rongarícuaro, que es la cabecera municipal, está haciendo para tratar de revertir esta parte de los consejos autónomos en el municipio. ¿Por qué? Porque Jarácuaro es la comunidad más grande del municipio, y entonces allá se determina que el recurso que recibe la comunidad, el presupuesto directo, se determina por la cantidad de pobladores que hay en la comunidad. Entonces se le va gran parte del recurso al municipio, que usaban para otras cosas y no para el beneficio de las comunidades. Yo creo que ahí lo importante es que podamos tener esos ejercicios, pero también un ejercicio de comunicación entre los autogobiernos, entre las comunidades que están ejerciendo esta libre determinación, porque hay trampas que los mismos estados tienen en cada territorio para poder limitar de cierto modo el ejercicio de la autodeterminación. Si bien es un avance muy importante, sí creemos que es importante tener esos enlaces. Como decía hace rato, los compañeros están saliendo a apoyar a otras comunidades para estos procesos, pero no nada más aquí en México, ya se tuvo enlace con algunos pueblos en Venezuela, en Colombia y en Perú. Y entonces es esta parte que tenemos muy clara, que es importante tener esa relación. Incluso estábamos pensando, y hubo un enlace con el movimiento kurdo también, ¿no? Porque también están buscando su libre determinación, ¿no? A otra forma, otros modos de organización, en otras formas de lucha. Pero sí es importante que se teja esa red entre pueblos que están resistiendo al colonialismo, porque justo dentro del Congreso Nacional Indígena decíamos hace unos años, cuando se lanzó la propuesta de Marichuy, nosotros no buscábamos el poder, nosotros buscábamos que los hermanos nos escucharan y nos organizáramos entre todos, porque sigue un poder colonial, porque seguimos siendo sometidos, porque no existe esa libre determinación real, porque los estados tienen leyes que nos siguen sometiendo. Aunque digamos que ya no seamos sujetos de derecho, digo que seamos sujetos de derecho en la Constitución federal o en la local, si no existe esa libre posesión de los recursos naturales de nuestros territorios, pues seguimos atados de manos. El agua que hay, si no la podemos utilizar, ¿qué va a suceder? Los recursos minerales, si no los podemos explotar nosotros, ¿qué va a suceder? Y es el caso, por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna, que había una mina de arena donde el municipio la explotaba sin consultar a la comunidad, hasta que la comunidad se rebeló y recuperó esos territorios.
pero son procesos de lucha que han ido pues desde años, ¿no? Siempre hay un proceso que resiste. No hemos detectado en las comunidades purépechas que se haya calmado nunca los procesos. Desde la independencia, antes de la independencia con Armola, en las revueltas de Pátzcuaro, previo al movimiento de independencia de México, hasta la actualidad no han cesado. Ha habido constantes movimientos por buscar la recuperación de territorios. En algunos casos, como con Primo Tapia de la Cruz, se recuperaron territorios de haciendas y se repartieron en las comunidades. Pero justo esa historia también creemos que es importante compartirla con las comunidades que están en resistencia. Por ejemplo, allá ustedes están peleando por su territorio contra el Estado chileno y el Estado argentino. Y es muy grave lo que está pasando, de lo que nos hemos enterado en Argentina, cómo los están agrediendo ya de una manera abierta, ¿no? Y el Estado no lo reconoce. Acá en Michoacán ha habido también, tenemos 58 compañeros desaparecidos desde que iniciaron los procesos de autonomía. Hubo asesinatos de comuneros en la meseta purépecha por parte de la policía de Michoacán y por parte del ejército. Y son comunidades que están ejerciendo la libre determinación. Entonces sí es importante que también tengamos esos contactos e incluso hasta pensar en un foro internacional de las comunidades que están en resistencia. Porque si no nos empezamos a tejer esa red, como bien lo dijo compañero, nos van a tronar. Necesitamos reconocimiento entre nosotros, entre los oprimidos, para después poder accionar en conjunto. Y creo que es importante que podamos tener esos enlaces. Como los compañeros purépechas, yo le extiendo también la mano para que podamos tener un enlace y poder tener más contacto, que por sí ya lo teníamos, pero afianzarlo aún más. Gracias. Gracias. Marcelino. No, yo les pregunto, yo conocía a Kenneth Dean, allá en Suiza, que era la ONU, y me pareció muy extraño que pues, las visas tienen como un color de cada país, pero saben, los europeos son guinda, los de México son azules o verdes, los diplomáticos son grises y los gringos tienen creo que verde. Yo tengo un pasaporte amarillo y con símbolos indios, pues. Yo me pareció muy extraño. Yo le dije, ¿qué me dice? El pasaporte es tuyo, es de tu edad, pero es de mi nación. O sea, él era de una nación guinea, pues sí. Bueno, no hay que etcétera, pero andaba ahí. Y le digo, ¿y esta la reconocen? Bueno, hay algunos países que sí no la reconocen y hay lugares donde no reconocen la autonomía de mi pueblo, como nacionalidad, sino voy solo puedo entrar con este pasaporte. Y Suiza era un país donde sí que dejaba de entrar con su pasaporte, no del gobierno norteamericano, sino de su nación, de su pueblo indígena, donde él era, su nación indígena. Y ese es uno. El otro, dice si es que es una reflexión en voz alta, hermano Auján. Yo vengo de la región del Alto Barzas y nosotros estamos, como muchas partes de Guerrero, Michoacán, que todavía están padeciendo el tema de la inseguridad. Entonces, no lo decimos porque tenemos prohibido decirlo, ojalá que no se va a ir en las redes, pero lo voy a decir con cuidado. Nosotros hemos podido hablar de esto, pues, pero lo voy a comentar. En algunas regiones de nuestros estados, no nada más en Guerrero, los pueblos indígenas han cerrado fronteras para evitar que los malosos, los mañosos, que andan en delincuencia organizada, son 30 tipos muriéndose de hambre, ya que comprar galletas se las comen con una lata de salida, porque además no pueden ser como otra, comprarse a la Oxxo o lo que quieran, andan en delincuentes. Pues. Entonces, esos pueblos tienen que armarse para cerrar fronteras en las fronteras donde ellos entran, pues estamos cuidando que no se nos metan, en el caso de la Policía Comunitaria de San Sebastián y así, otras partes. Nosotros no pertenecemos a la CRAC, no pertenecemos a ellos, después ya estábamos antes que la CRAC, nosotros no somos de los que gritan la autonomía y primero dicen que lo van a hacer, pues a la callada, como decía, ya de los solicitadas horas. Entonces, somos los que hicimos el primer ejercicio de autodeterminación en México cuando en nuestras asambleas decidieron cancelar el proyecto de la presa hidroeléctrica San Juan Totzingo. ¿Qué año fue, Marcelo? Antonio Balsas, en 1990. 90. Ajá. Entonces, la asamblea por asamblea, bueno, de aquí no
pasa, no se hace, aquí no se hace, aquí 22 pueblos levantaron sus actas y dijimos, aquí no se va a hacer, que se haga y volvemos a poner, y si quieren que nos matemos, nos matamos, pero aquí no va. Y hubo una consigna en agua muy bonita, por cierto, es una historia muy bonita. Se nica la que nequiste o tesquistisque, xopates mitisque. De aquí, para poder sacarlos, primero tendrá que matarlos. Entonces, pues, una historia, se cuenta en otro momento, el giro, se va a poner lo que tiene que reforzar la idea del hermano Ocán. Entonces, aquí tenemos problemas como que muy específicos de cada lugar. ¿Cómo entramos a negociar incluso con el gobierno? Porque en nuestra región, en algunas regiones, en Guerrero está la ley 701, creo que permite que teníamos policía comunitaria, pero modificaron esa ley. Y ahora el rector quieren ver con una visión colonialista y quieren que la policía comunitaria ahora sea una policía auxiliar de las agencias del Ministerio Público, del sistema de justicia del Estado mexicano, de Guerrero. Y pues entonces, de ser una policía autónoma, te quieren sujetar a, pues eres mi policía, pues ser el gobierno, ni te pagan ni te lavan, pero si te jode, quiere que te regrese. Entonces, estas son cosas que en los hechos que vamos avanzando, pues porque los pueblos tienen que sobrevivir, no es fácil, ya se nos han metido a secuestrar gente y cuando los ubican, pues la verdad también el pueblo hace su justicia, nomás que no hacen video y lo suben, si no dirían que somos salvajes, ¿no? Pero sí destazan también. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, gracias por invitarme, gracias por la invitación. Mi nombre es Rafael Juárez Lara, de los pueblos choltecos. Realmente para nosotros es la primera vez participar en este tipo de eventos. El día de ayer, cuando salimos del evento para la comida, uno de los medios municipales decía el nivel que traen los participantes latinoamericanos realmente es sorprendente a comparación de nosotros. Nosotros tuvimos algunas participaciones que hacer el día de hoy, pero realmente nos sentimos, pues nos quedamos admirados, ¿no? del trabajo, ¿no? Tuyo, cambios, demás que vienen. Y le decía al presidente municipal, los choltecos vienen con nosotros. Para nosotros estamos recién nacidos como pueblo cholteco. Nos conformamos, nos reconocimos, nos autorreconocimos apenas como pueblos choltecos en el 2019. Estuvimos con los purépechas en Cherán, estuvimos con ellos en un viaje de intercambio de experiencias, con el compañero Daniel y otros compañeros más. También el Consejo de Gobierno de Cherán estuvo con nosotros ya 2 veces en los pueblos choltecos, haciendo intercambio de experiencias, ¿no? ¿Cómo se han organizado para poder trabajar? Son experiencias muy bonitas, pero creo que aquí, escuchando, bueno, lo que les comento, más lo que escuchamos hace un rato, el día de ayer, más lo que sale aquí, creo que el miedo que tenemos como pueblos a proclamar la autodeterminación que se menciona, creo que es un poco entendible, ¿no? Más porque estamos acostumbrados a que el gobierno nos domine con las leyes, ¿no? Y para nosotros como pueblos originarios tenemos 3: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de Oaxaca, la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, ¿no? Más las leyes que no están escritas, las leyes de nuestras comunidades, que también son leyes, aunque no están escritas, pero también son leyes, la forma de gobierno de nuestras comunidades. Más sin embargo, cuando perdemos esta última, creo que empezamos a perder la dirección, empezamos a perder el autorreconocimiento, a tal grado. Yo les comento que cuando empezamos con el proceso de autodeterminación de los pueblos choltecos, la gente decía: somos mixtecos. Estamos ubicados en la zona norte de Oaxaca,
estamos ubicados en el zona norte de la Mixteca y nos conocemos como mixtecos. La Mixteca Alta, San Juan Bautista, Conquistador. Cuando empezamos a trabajar la parte del autorreconocimiento de los choltecos, en una reunión que fuimos a un municipio a hablar con la autoridad, decíamos que nosotros no somos indígenas. Ya tiene rato que nosotros somos indígenas, somos gente normal, pues, ¿no? Estaban sentados así como están ustedes en el municipal, de este lado estábamos nosotros. Tiene un mural más o menos como a la altura de los hoyos de allá, abajo. Tiene un mural grandísimo de su lienzo, su códice. Le digo, presidente municipal, ¿y por qué no está usted acá, atrás de nosotros, y frente a usted, qué es? ¿Qué le indica esto que tiene acá? Si no son indígenas. Pues, ¿quién sabe? Ahí está, dice que yo, ahí está. Entonces empezamos a platicar con ellos, con las autoridades, y ahorita ya la gente se convenció de que somos chochotecos. Quisiera platicarles un poquito de mi comunidad. Yo soy del municipio de San Juan Bautista, Pelagua, Teresía. En el 98 se dio un problema político interno dentro de la comunidad por cuestiones electorales de los centros municipales. Se formó un grupo, pues de hecho hay antecedentes buenos y antecedentes malos en este proceso. Un grupo de poder que tenía controlado la presidencia municipal, llegó un grupo que también quería gobernar y gana el grupo que quería gobernar. Entonces, de 1998 a la fecha, todavía nos tocó un año y medio de dar servicios, se nombró un presidente alterno, aunque renunció el Estado, al gobierno Huaca. Pero del 2000, mediados del 2000, ahorita, ya no se da un servicio comunitario. Ya lo que decían, ¿no?, de las leyes no escritas, porque finalmente esa parte de las costumbres, de los costumbres que ahora dicen, ¿cómo se llama el gobierno? Ya no son costumbres, sistemas normativos internos. Se van perdiendo, se van, pues a la gente se va olvidando, y tenemos ya estas generaciones, a partir de ese tiempo para acá, pues que ya no saben qué es dar un servicio, un tequio, una junta, no saben qué es trabajar en comunidad, pues, ¿no? Y lo peor de la situación, ¿no? Hace un ratito cuando decían que donde la gente quiere ejercer su libre determinación, su autonomía. Como ya no hay servicio, ha llegado gente a instalarse en la comunidad. No dan tequio, no dan junta, nosotros vamos a limpiar los riberos de agua, se tienen que hacer trabajos en comunidad, digo, los pocos que todavía somos conscientes de esta situación. Pero la gente que llega sí te exige luz, te exige camino, te exige agua y todos los servicios que ellos tienen, pues. Pero pues ahí ellos se sienten, o sea, ellos se liberan del servicio que dan en sus comunidades para poder llegar en un lugar donde ya no hay servicio. Ahorita que estamos con este proceso de los 9 municipios choltecos que forman el Consejo de Gobierno Tradicional, que se conformó en el 2020, 2 municipios se manejan por partidos políticos. De los 19, entonces hablamos de 17 de usos y costumbres o sistemas normativos internos, pero de los 17 tenemos 2 más que lo trabajan por sistema de planillas, forman planillas. Entonces son focos rojos ya para nuestras comunidades, porque estamos ya a un pasito de poder llegar a un partido político. Ya no somos usos y costumbres como tal. Entonces, de los 19, 15 se manejan todavía por sistemas normativos internos, como debe ser, nombramientos en asambleas, 2 en foco rojo y 2 con partidos políticos. Entonces, creo que aquí la idea sería cómo compartir, lo que les mencionaba, cómo compartir, cómo poder trabajar con las leyes federales, las leyes estatales y las leyes de nuestra propia comunidad. Creo que ese es el miedo que se ha tenido dentro de las comunidades para poder ir avanzando con la autodeterminación. Porque efectivamente lo que mencionaba, pues no, todavía el Estado, aún cuando seamos, si quisiéramos ser municipios autónomos, creo que nos tiene agarrado una parte, pues, la parte administrativa.
La territorial creo que se ha mencionado en diferentes foros. La parte territorial creo que se tiene que trabajar en la reforma del artículo 27 para poder regresar a lo de las tierras, aguas y aire y todo lo que tiene. Creo que tendríamos que trabajar esa parte con la vocación del artículo 27. Pero la parte económica, creo que ahí sí todavía no estamos todavía preparados para sostenernos como comunidad por todo lo que esto implica. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos al servicio, ya nos acostumbramos al pago de los servicios, y nos acostumbramos a que el Estado aporte el recurso para el beneficio de las comunidades. ¿Qué pasó, Marcos? Dime. Ya estamos terminando. ¿Qué pasó? Sí, gracias por esa información. Dos cosas para terminar de mi ¿Quién lado. está esperando? Es que, Chinga. Me deja decirlo. en términos generales, ustedes están interpelados a que tienen que darle forma orgánica al derecho de Vamos libre a ir a determinación Garibaldi que disponen a hoy día en cenar una allá. Constitución. Ajá. De lo Ajá. contrario, Y luego lo acompaña y lo va a quedar claro que la ineficacia sería tremenda. En ese sentido, yo quizás recomendaría que un día se autoconvoquen para comenzar a darle forma orgánica al derecho a libre determinación. Diría un acto constituyente, diría, para que cuando ustedes digan formamos un gobierno, para llegar en cualquier reconocimiento, porque un gobierno se puede formar, pero también no puede ser reconocido. Para decir, sí, realizamos todos los actos propios y característicos del derecho a libre determinación. No podemos hacer entremezclar una ceremonia y luego decir que es libre determinación. Esa es una ceremonia autónoma, pero que no tiene relación con la libre determinación. Puede ser un elemento constitutivo, pero no determinante. En ese sentido, ustedes creo que tienen ese desafío, y porque es la casi única constitución que tiene el derecho a libre determinación. No hay más en América Latina y el Caribe. Entonces el desafío es tremendo. Por lo tanto, ustedes pueden revocar lo que ha sido el indigenismo, el colonialismo constitucional que se le aproxima, que se le avecina, respondiendo políticamente, autoconvocándose a un proceso constituyente de la libre determinación. Proceso constituyente de la libre determinación indígena. Eso, para el que entiende, es un mensaje. Entonces, porque también ustedes, mire, un último elemento. Si ustedes, hoy día en el seminario, un ejemplo concreto, en el seminario vemos 3 personas de origen mapuche. Lo único que nos une es que somos racialmente mapuche. Pero a la hora de actuar, cada cual está en su propia acción. Por lo tanto, ustedes me preguntarán, ¿y dónde está usted? Usted en el territorio mapuche me encuentra en el ámbito, en la acción de la autodeterminación. O sea, si usted quiere hablar tema de autodeterminación, estamos. Pero si usted me quiere hablar de proyectos, no sé, de la política pública, que el alcalde, mira, háblelo solo, lejos y siga hablando. O sea, uno tiene que tener una definición política. Y por eso digo, un proceso constituyente indígena para darle forma a la autodeterminación aquí. Eso sería un buen mensaje. Eso para terminar. Quiero finalmente... traía un libro para Pascual porque Pascual un día me recibió la bandera mapuche. Mire, la bandera mapuche, un ejemplo. Ya formalmente la embajada. Mire, la bandera mapuche, cuando lo adoptamos en 92, a mí me llevaron 6 meses a la cárcel. Y porque esta bandera supuestamente iba a quebrantar la unidad nacional. Y me echaron 6 meses a la cárcel. Y ahora en el estallido social se convirtió en el símbolo.
Así es. pero el símbolo folclorizado, el símbolo donde la izquierda, no es la derecha, la izquierda utiliza folclorizando una situación de autodeterminación. Y yo no se lo permití, por supuesto, y le dije, esa bandera es de la autodeterminación, y me propuse en una semana escribir un libro, y quiero entregar ese libro aquí que explica el verdadero sentido de esta bandera. Porque lo diseñamos, lo pensamos, lo adoptamos. Las consecuencias de la cárcel, para mí fue unos buenos días ir a descansar. Descansé, tengo que decir, yo no había descansado mucho para mí, por lo tanto, además la cárcel a mí me hizo conocido. Me hizo conocido en Chile y gran parte del mundo, porque se preguntaron por qué echaron preso a ese niño, porque yo tenía 20 años ese tiempo. Entonces, hoy día, además le informo que yo estoy siendo candidato a gobernador en la Araucanía. La Araucanía. Así que, posible. ¿Pero Candidato independiente. ¿Por qué? Mire, ¿qué tiene que ver con la autodeterminación? Nuestra estrategia es la autodeterminación, pero podemos dar un paso táctico mientras avanzamos hacia la autodeterminación. Paso táctico. Pero no quedarnos ahí. ¿Ya? Entonces esa es la jugada política que estamos haciendo. Entonces, los mapuches nos gustan estas cosas, así que voy a entregar los libros a Pascual. Pascual verá qué hace con los libros, los regala, los vende, no sé qué hará, o le saca la fotocopia. Entonces, son 2 libros. Muchas gracias.